Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo programa de Encuentros Cercanos. Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial y que tiene que ver con un posible origen nuestro como especie, como civilización, que está asociado siempre al contacto con civilizaciones avanzadas en la antigüedad, con el paleocontacto. Y bueno, este es el tema que a nosotros tanto nos ocupa en los últimos años, hace más de 10 años que venimos investigando el paleocontacto, que es el contacto extraterrestre en la antigüedad, y desde nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA, lo proponemos a todos nuestros estudiantes que se van acercando desde Argentina, Chile y otros lugares de Latinoamérica. Así que todos más que invitados. Y bueno, hoy vamos a hablar, Fernando, de una comunidad que está bien al norte de América. Así es, una comunidad que tiene sus orígenes más o menos alrededor del 2000 años, 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Y es la comunidad Hopi. Sí, y vamos a estar hablando de estos encuentros cercanos que han tenido en el pasado y vamos a estar recordando a los antepasados, a los abuelos, podríamos decir, de los Hopi. Los Hopi son más conocidos por las profecías, se hicieron más famosos hacia alrededor del 2012, cuando supuestamente se Claro. terminaba el mundo, ¿no? Con sus profecías acerca del final de los tiempos. Pero los abuelos, los que estuvieron antes de ellos, los Anasazi, ya traen de por sí una historia más que interesante en relación con otros mundos y otros seres. Así es, esta historia comienza alrededor del año 1500, 1700 antes de Cristo con este pueblo Anasazi, ubicado en un lugar muy particular de Estados Unidos, estamos hablando de Norteamérica, con un comienzo como todo pueblo en desarrollo. Primeramente eran recolectores, cazadores y eran prácticamente nómadas. Obviamente cuando hay un asentamiento de las civilizaciones empieza a haber otro tipo de relación desde el punto de vista social más elaborado, con más complejidad y a partir de allí empiezan a desarrollar su cultura. Y estos pueblos, cuando se van asentando y empiezan, como dice Fernando, a organizarse en una comunidad, se los reconoce en una región que los arqueólogos luego van a determinar en el mapa actual de Estados Unidos como las regiones de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona. Lo que los Hopi van a denominar el monumento a las cuatro esquinas. Y en este lugar, que por cierto está muy cercano al incidente de Roswell en Nuevo México y a la zona de El donde área 51. el área 51 también. Entonces, es una zona caliente, podríamos decir, de avistamiento ovni hasta la actualidad. Tal cual, esta zona que comentaba Claudia, de estas cuatro esquinas, está ubicado en el centro de estos dos eventos, aparentemente desde el siglo XX, se han manifestado a través de la promoción por los medios de información. Es decir, por un lado, al noroeste estaría el Área 51 en el estado de Nevada, y dentro de lo que es el estado de Nuevo México, al este o sureste, estaría el incidente de Roswell. En el medio está el monumento de las cuatro esquinas, donde este pueblo Anasazi comienza su historia. Bueno, y así lo estamos viendo en el mapa como para poder de alguna manera ubicarnos geográficamente y ubicarnos en el tiempo. Hablamos de unos 1500 años antes de Cristo y bueno, esta cultura se va a ir desarrollando desde los Anasazi, que son, como decíamos, los abuelos de los Hopi, y ellos ya van a tener algunas profundas experiencias con lo paranormal, podríamos decir, con el inframundo, porque hay un periodo de tiempo luego del gran apogeo Anasazi donde se van a ir desplazando hacia los acantilados. Esto ocurre después del 1000 después de Cristo, ¿no es cierto? Y ellos de alguna Entre el 300 y el 700 después de Cristo. Así es. De alguna manera, algunos arqueólogos dicen que en realidad este cambio se produce por un cambio climático y ellos había mucha sequía, no escaseaba el agua y el alimento, entonces se van a ir de alguna manera organizando en unos acantilados que ahora estamos viendo las imágenes, donde en la roca se van a horadar estas habitaciones, estos lugares donde se almacenaba el poco alimento que tenían y donde ellos se guarecían. También van a decir que de alguna manera era un lugar de una fortaleza en defensa de los posibles enemigos
que venían a invadir y a quedarse con el territorio Anasazi. Dentro de ese contexto de grandes hambrunas, ellos empiezan a hacer una serie de rituales en unos lugares muy especiales y muy populares entre los pueblos indígenas americanos, que son las kivas. Las kivas son unas compuertas debajo de las cuales, bajo tierra, hay grandes espacios donde se Claro. realizaban ceremonias y rituales convocando a entidades del inframundo. Claro, acá hay varias teorías que hablan o abonan esta forma de comportarse desde el punto de vista espiritual de los Anasazi. Este periodo de gran desarrollo intelectual llegó alrededor del 1300 después de Cristo, donde, como bien decía Claudia, ellos empiezan a tener un desarrollo en lo espiritual y algunos investigadores, arqueólogos, hablan de rituales prácticamente caníbales, donde había sacrificios humanos por posibles registros encontrados de huesos rotos, partidos, inclusive una especie de ofrenda. Esto al pie de estas casas habitación ubicadas en los acantilados, una situación muy similar desde el punto de vista urbanístico a lo que propusieron hoy y siguen proponiendo los dogones, el pueblo que está en África en la actualidad, ¿no? Ubicarse contra las paredes de un acantilado para defenderse. Pero ¿para defenderse de quién? Ya veremos el desarrollo de este pueblo. Mientras tanto, sigamos con esta teoría que habla de los sacrificios humanos, donde aparentemente, de acuerdo al legado a través de mitos, este pueblo Anasazi tuvo contacto con una civilización avanzada un tanto regresiva. Podríamos especular a partir de la evidencia arqueológica que han dejado. Encontramos petroglifos y pinturas rupestres donde se indica seres de gran tamaño, de gran altura, algunos con cuernos, especies de escafandras o de cascos. Aquí estamos viendo las imágenes, carentes de pies, en algunos casos como que estuvieran levitando, y junto a estos seres extraños que nada tenían que ver con la apariencia de los Anasazi, especies de espirales o círculos concéntricos que para muchos podría ser la evidencia de la apertura de portales, estos portales que se hacían durante los rituales en las kivas que conectaban a los humanos con el inframundo. Al abrir estos portales, muchos especulan que ellos se contactaron con entidades regresivas, que podríamos hoy denominarlas reptilianas, y que estos seres regresivos les habrían instruido acerca de estos rituales tan sangrientos, ¿no es cierto?, que terminaron lamentablemente en el canibalismo, ¿no? Sí, aquí es interesante resaltar dos aspectos que comentaba Claudia. El primero de ellos, un petroglifo que se replica en diferentes partes del mundo, inclusive aquí en la Argentina, lo tenemos en Cerro Colorado, el tema de la espiral, como una forma de manifestar en su pensamiento rudimentario el hecho de encontrar una puerta hacia otro espacio temporal, ¿no? Eso se da en muchos lugares, hemos tenido registros y testimonios que también en el sur de nuestro país, en la zona de Santa Cruz, se han encontrado estos petroglifos en forma de espirales. Y por otro lado, esta conexión, entonces vemos que en búsqueda de conocimiento, estos pueblos trataban de conectarse con los dioses, generalmente de inframundo. Es otro concepto que se replica en distintos pueblos de la antigüedad. El Duat en el pueblo egipcio, el Xibalá en Xibalbá, perdón, en el pueblo maya, donde ellos a través de esta conexión reciben conocimiento. ¿A cambio de qué? De sacrificios humanos. Es interesante ver la conexión de estos pueblos en su cosmogonía y en todo lo que van a ser las prácticas religiosas, recluirse bajo tierra para poder realizar estos rituales, ¿no? Y bueno, allí en la profundidad de la montaña, esta posible conexión. Esto no es solamente una especulación nuestra, que bien podríamos nosotros especular, ¿no es cierto?, desde nuestra área de investigación, sino que hemos visto muchos arqueólogos que ya están de alguna manera adentrándose en el mundo del mito y de lo paranormal,
que le dan un asidero de verdad a lo que actualmente comunican los Hopi, los descendientes de estas antiguas comunidades. Ellos dicen al día de hoy que había entidades positivas, de las cuales ahora vamos a hablar, y también estaban los otros seres. Esta dualidad la vamos a ver en todas las historias a lo largo y ancho del planeta. Seres que vienen con diferentes agendas o objetivos. Algunos que vienen para apropiarse de territorio y de la humanidad que había en ese lugar, sojuzgar, someter a un sistema determinado de creencias, a reglamentos, y otros seres que vienen con, podríamos decir, objetivos más altruistas para que las comunidades se organizaran, para progresar, para comunicar los diferentes conocimientos que iban a servir al humano de aquellos tiempos en su evolución. Entonces, esto es importante porque vamos a ver la mirada ya desde el área histórica y antropológica, sobre todo, en este comportamiento humano, que va a ligar a los Anasazi y luego a los Hopi con diferentes razas, no sé si venidas de otros planetas, pero sí seguramente de otras dimensiones, ¿no? Por esto de los espirales que encontramos y que nos sugieren la apertura de portales. Vamos a seguir avanzando con la historia de los Anasazi en el tiempo, vamos a ver este contacto con entidades positivas, pero antes quería hacer mención a por qué buscaban introducirse en el inframundo o en espacios por debajo de la Tierra, porque tenemos conocimiento desde el punto de vista empírico que la percepción del ser humano en un ambiente donde no hay luz, donde hay silencio, es muy diferente. Es decir, es como habría una ampliación de la conciencia y en ese estado podía contactar con otras entidades. Lo hemos visto en el relato de muchos investigadores que, por ejemplo, han descendido en la Cueva de los Tallos en Ecuador. Entonces, creo que por ahí va el camino de contactarse o facilitar el contacto con otras entidades en busca de conocimiento. Los Anasazi, en su desarrollo, perduraron alrededor en ese entorno del acantilado hasta el año 1300 después de Cristo, donde, de acuerdo a estudios a través de dendrología, que es el estudio de los anillos de los árboles del entorno, más o menos nos dan esa fecha, comentan que empezaron a migrar. Pero hubo dos clases de migraciones. Uno a través del estado de Utah, ese entorno de la mesa de las cuatro esquinas, pero a través de caminatas, pero también hubo otro medio a través del cual hicieron esta migración, dando origen a los pueblos Hopi y al pueblo prácticamente y a los Suni. Eso nos va a contar Claudia. Sí, quería aclarar el tema de la dendrocronología porque es interesante, Fernando. Este es un Sí. método de investigación, método científico que se utiliza justamente para la datación a través de los círculos concéntricos de los troncos. Y en las construcciones Anasazi hay vigas que perduran hasta el día de hoy, las vigas originales, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Una comunidad que inicia en 1500 antes de Cristo y nosotros podemos llegar a calcular que hacia el 1000 de nuestra era, ¿no es cierto? 1300. 1300 ya estarían conformadas estas comunidades en los acantilados y perduran estas vigas de tronco, entonces a partir de ahí es que se hace toda esta datación, ¿no? Y bueno, es impresionante ver todo lo que va a ser la cosmovisión que hasta el día de hoy nos presentan los Hopis. Ellos hablan de diferentes mundos, el primer mundo, el segundo, el tercero, ahora estaríamos en el cuarto. Todos estos mundos sucumbieron por diferentes catástrofes naturales a partir de diferentes elementos. Por ejemplo, el primer mundo, nos dicen ahora los Hopi, sucumbió por el fuego. Podemos imaginarnos el impacto de un meteorito, un asteroide. O actividad volcánica. Podría ser. El segundo mundo sucumbió por el hielo. Ahí podríamos estar hablando de una era glaciar, Que ¿no? es cíclica en la geología de nuestro planeta. Claro que sí. El tercer mundo sucumbió por el agua, el gran diluvio. Otro mito que es común a diferentes culturas en diferentes partes del mundo. Bueno, y aquí se hacen presentes seres más benévolos. Vamos a hablar de ellos, que son los maestros sabios y respetados, que son Instructores. instructores, los cachinas. Los cachinas se han hecho presentes
desde el primer mundo, dicen los Hopi, siempre estuvieron con nosotros, siempre nos guiaron y siempre nos rescataron. Rescataron a un grupo que los salvaron de estas grandes catástrofes naturales de las cuales hablamos, ¿no? El fuego, el hielo, el agua. Y justamente hablando del agua, recuerdan que hubo una tierra en la antigüedad llamada Cascara. Cascara se hundió por las grandes aguas o un diluvio y los cachinas se hicieron presentes con sus discos voladores y llevaron a los Hopi a tierra firme a lo que hoy conocemos como el Monumento a las Cuatro Esquinas. Claro, ahí es interesante resaltar que ellos denominaban a estos discos voladores escudos volantes, ¿no? Obviamente en alusión a su armamento o adminículo que tenían en ese momento, ¿no? Siempre la comparación con conceptos conocidos en ese estadio evolutivo de los pueblos, ¿no? Y es lo que acaba de comentar Claudia, es lo que sucedió. Hubo dos formas de trasladarse. Los elegidos, aquellos más sabios, mejores aptos a lo mejor desde el punto de vista físico, biológico, fueron trasladados a través de los escudos volantes, mientras que el resto de la población, bueno, digamos que lo hizo en forma un poquito más difícil a través de la peregrinación por todo este camino hasta llegar hasta la mesa de las cuatro esquinas. Claro que sí. Y bueno, y en embarcaciones, porque recordemos que nuestros ancestros eran grandes navegantes de altura, o sea que tenían sus embarcaciones también. Pero está bueno esto que decís, Fernando, hubo una selección. Los contactados también nos hablan el día de hoy que va a haber un grupo selecto que de alguna manera va a ser evacuado por estos seres. Ellos hablan de los hermanos mayores, de los hermanos venidos de las estrellas, donde va a haber un grupo selecto que va a ser rescatado y el resto, bueno, se las arreglará como puede en el final de este cuarto mundo, ¿no? Sí, y esto, ¿por qué dice Claudia en el final de este cuarto mundo? Porque los Hopis, a través de sus relatos, han dejado unas profecías que, como bien decía Claudia, se, digamos, publicitaron, se hicieron más conocidas a partir del 2012, junto con el fin del calendario maya, donde proponían la culminación del mundo. Pero para eso hay dos caminos que nos proponen los Hopis. Claro, una línea de tiempo en la que la humanidad sucumbe con grandes catástrofes y no hay evolución, y otra línea de tiempo donde el hombre puede evolucionar y ampliar su conciencia. Esto lo encontramos en la roca de la gran profecía Hopi, que seguramente cuando se visitan las reservas Hopi nos llevan ahí a esa piedra y nos dan toda esa explicación. Lo mismo con la profecía de la estrella azul, ¿no? Exacto. Cuando aparezca la estrella azul será la presencia nuevamente de estos seres. Tenemos aquí una representación artística que son las cachinas, nosotros las hacemos, las representamos, ustedes saben que somos artistas plásticos y hacemos teniendo en cuenta las representaciones originales que hasta el día de hoy hacen en las reservas los Hopi y por supuesto las presentamos en nuestras muestras artísticas y están a la venta para todos ustedes. Este es uno de los modelos que proponemos, que acaba de realizar Claudia, porque hay diferentes, digamos, tipologías. Sobre todo se hacen mucho hincapié en, permíteme Claudia, Sí. en el casco, ¿no? Hay diferentes tipos de casco. Donde, ¿por qué lo hacen esto? Porque la idea es, en esta línea profética positiva de tiempo, con la venida de la estrella azul, ellos le están inculcando a sus descendientes la presencia de estos cachinas, de estos instructores que tienen esta fisonomía. Entonces, cuando vengan, sean presentes a través de estas máscaras, estas estructuras, podemos decir este casco, no van a ser algo desconocido que les pueda llegar a generar temor. Al contrario, ya son muy conocidos por todos los niños y por sus descendientes. Claro que sí. Así que bueno, está la posibilidad de encontrar hasta el día de hoy representaciones que para ellos son seres que vienen de las estrellas y los Hopi tienen la creencia de que ellos van a volver a las estrellas con los Cachinas.
como que, bueno, hacen un pasaje por este planeta, pero que no son del planeta. Esta es una afirmación que la vamos a encontrar en muchas comunidades, Así es. que hacen este recordatorio de que estamos haciendo una experiencia planetaria en el planeta Tierra, pero no pertenecemos a este lugar y llegado el momento volveremos a nuestro lugar, a nuestra casa en el espacio, no en las estrellas. Es interesante lo que comentaba Claudia de esta presencia cíclica de los Cachinas a través del desarrollo del primero de los Anasasis y después de sus descendientes, los pueblos Hopi, pueblo Isuni. ¿Por qué? Porque nos habla de una de las teorías del paleocontacto, la teoría del zoológico. Ellos vienen cada tanto a ver, a observar cómo va evolucionando el hombre, cómo es su desarrollo, no solo intelectual, sino también espiritual. Muchos hablan de, inclusive, por ejemplo, en la cultura védica, que estamos en el Kali Yuga, la edad de hierro, la edad donde si no hacemos un cambio de conciencia, más allá de la evolución tecnológica, podemos ir hacia un desastre y terminar como civilización. Bueno, para seguir investigando las profecías que se han hecho muy famosas, ¿no es cierto? Como les decíamos, hacia el 2012, y bueno, desde diferentes lugares están hablando del final de los tiempos que se va aproximando, algunos se arriesgan a decir fechas, algunos hablan de un gran asteroide que va a impactar, otros hablan del famoso planeta X o planeta Nibiru, que no tiene necesidad de impactar, simplemente pasando cerca de la órbita terrestre provocaría grandes desastres, en fin, y siempre la amenaza de esta lamentable tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Lo que ocasionaría un holocausto perdón, nuclear, en pocos minutos desapareceríamos de la faz planetaria. Y siempre la esperanza de que algunos seres intervendrían en ese momento para evitar la catástrofe en el planeta, ¿no? Sí, yo adhiero a esa teoría porque evidentemente el hecho de que la Tierra en una explosión nuclear va a cambiar obviamente su eje de rotación implica por una ley, una de las leyes principales de este universo, que es la ley gravitatoria, que obviamente el cambio de órbita va a generar influencias en el resto de nuestro sistema solar y, por qué no, dentro de la Vía Láctea. Así que bueno, nos vamos despidiendo adhiriendo totalmente a la profecía positiva que nos proponen los indios Hopi, esto de hacer un cambio de conciencia en búsqueda de una armonía en nuestro planeta para poder presentarnos ante una sociedad galáctica. Si te interesan estos temas, no dudes en comunicarte con nosotros. Aquí están nuestros teléfonos en pantalla a tu disposición. Dentro de la Academia Internacional de Paleocontacto estudiamos este y todos los temas relacionados con el contacto extraterrestre en la antigüedad y el paralelismo que hacemos todo el tiempo con nuestro presente. Así que los esperamos. Será hasta la próxima semana desde aquí, desde Capilla del Monte. Un abrazo grande a todos. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.